Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todas y todos ahí en el piso y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Estábamos hablando de, bueno, de esa situación particular que, bueno, nos llega a través de mensajes de frecuencias muy demoradas en la ciudad de Neuquén y, bueno, es parte de esa discusión que van a dar en el Consejo Deliberante. Me imagino también en el contrato de concesión, la discusión de la redeterminación de los costos, bueno, todo eso que mandó el Ejecutivo. Hablemos de eso, si te parece primero, ¿cuál es tu posición? ¿Qué están observando respecto de la iniciativa que manda el Intendente? Bueno, en principio, justamente la semana pasada, el día viernes pasado, tuvimos la oportunidad de recibir en la Comisión Especial de Servicios Públicos a funcionarios del área de transporte del municipio, donde hicieron la presentación de el nuevo plan de transporte público para la ciudad, un plan que, bueno, que nos enteramos muchas y muchos en ese momento porque no estaba remitido como parte de la información que había llegado al Consejo Deliberante en estos 3 expedientes de los que vos bien hablabas. Entonces nos enteramos de cuál era la propuesta que tenía el Ejecutivo en ese mismo momento. Ujú. A pesar de eso, digamos, de contar con poco tiempo para poder estudiarla en profundidad, lo que nosotros señalamos desde nuestro espacio, incluso le hicimos preguntas al secretario Morán, tenía que ver bueno, con algunos elementos que nos parecía que faltaban para poder determinar este plan, ¿no? En primera instancia, el estudio de la Universidad Nacional del Comahue y de la Universidad de La Plata, un estudio de diagnóstico que surge a partir de un convenio del municipio con ambas universidades para hacer un estudio que hoy nos presentan como una propuesta, pero no tenemos acceso al diagnóstico, o sea, decir, bueno, ¿en base a qué se llega a esta resolución y a esta propuesta? No podemos tener acceso al diagnóstico. Nos confirmaron que hace 9 meses que el municipio recibió el diagnóstico de parte de las universidades, hizo algunas observaciones, pero los concejales y concejalas, y por ende la comunidad en su conjunto, no sabemos de qué se trata ese estudio, pese a que hay definiciones que para nosotros son claramente contundentes y que tienen que ver mucho con lo que escuchaba atentamente que decían en la previa del inicio de la entrevista, ¿no? Ujú. Un sistema absolutamente ineficiente, uno de los más costosos del país, de peor calidad para las periferias, poco confiable, y la confianza tiene que ver con estas largas horas de espera que los usuarios y las usuarias tienen que hacer para poder tomarse un colectivo en la ciudad. Es decir, algunas definiciones que se sustentan en ese estudio que lamentablemente aún no hemos podido tener acceso. Ujú. Bueno, se viene una suba del 33% que no sé qué tan justificada creen ustedes que está también en este contexto, ¿no? No, para nosotras no está para nada justificada, tiene que ver con como un claro golpe al bolsillo de los trabajadores y los usuarios. Imagínense que hoy por hoy, en esta definición que hacen las universidades, dice uno de los más caros del país, de hecho era el segundo pasaje más caro del país, 60 pesos por viajar en colectivo, ahora se va a ir 80 pesos, 81 pesos con 70 para ser más precisa, va a valer el pasaje en colectivo por un servicio que es absolutamente cuestionado, un servicio que no llega a la totalidad de la población, que escuchamos quejas permanentes de los usuarios de este transporte. Entonces no está para nada justificado, más teniendo en cuenta lo que se dijo también desde el oficialismo, que tiene que ver con una presión permanente de parte de las empresas para conseguir más y más subsidios, no solamente de la órbita municipal, sino también provincial y nacional. Es decir, aumentar el precio de un pasaje en colectivo golpea de lleno a quienes trabajan, que tienen que hacer 2, 3 viajes en colectivo para llegar a sus lugares de trabajo y de vuelta a sus casas en estas condiciones. Es la verdad que, más allá del contexto inflacionario, el contexto más general del país, nosotros seguimos sosteniendo que lo que se pretende en última instancia es seguir garantizando la rentabilidad de las empresas por encima de la prestación de un servicio que para nosotros tendría que ser un derecho, ¿no? Claro. Julieta, bueno, aprovecho para preguntarte un poco de política. Venimos bueno, descalabro económico en los últimos meses, la profundización de la interna
la feroz interna en el Frente de Todos, esta salida que encuentra en algún punto en medio de la arremetida de la corrida cambiaria, de la inflación creciente, de la incertidumbre generalizada vinculada a la economía, básicamente, y del empobrecimiento de millones de argentinos que, bueno, no tienen cómo arreglárselas en función de la inflación galopante que está atravesando la coyuntura económica. Algunos dicen, bueno, el Frente de Todos encontró una salida más conservadora, más por derecha, a esa inacción que venía protagonizando el presidente Alberto Fernández, ¿no? Esa debacle de la gestión, ese diagnóstico permanente de la coyuntura económica, social de Argentina, ¿no? Carente de definiciones, y también en algún punto asusada o también alimentada por, bueno, los encontronazos con la vicepresidenta. ¿Qué análisis hacen desde la izquierda respecto de, bueno, de esta irrupción de Massa en este rol tan protagónico, que está a punto de asumir en cuestión de 15 minutos? Sí, la verdad que se abrió una crisis que en realidad termina de profundizarse, una crisis que nosotros, por lo menos desde el Frente de Izquierda, veníamos anunciando que íbamos a un contexto de profundización del ajuste, de profundización de las penurias sobre las grandes mayorías, a partir de un claro atamiento al Fondo Monetario Internacional. Desde el momento, yo te escuchaba y decía, bueno, un giro más conservador. Bueno, el giro conservador fue el momento en el que el gobierno nacional decide acordar con el Fondo Monetario Internacional para seguir sosteniendo un plan de ajuste que va a recaer sobre las mayorías populares, y que a partir de ahí se fue dando un desenlace de hechos que fueron confirmando esa hipótesis. Digamos, se fue Guzmán, llegó Bataki, se va Bataki, llega Massa, pero lo que no se termina de definir con claridad es una política económica y social que esté pensada en función de las grandes mayorías, ¿no? Y en segundo término, lo que venimos planteando desde nuestro espacio tiene que ver con que claramente la irrupción de Massa, que aparece como el mediador en el medio de esta interna, adquiriendo superpoderes, teniendo a su cargo los ministerios muy importantes para el funcionamiento de un gabinete y demás, viene a poner de manifiesto una crisis profunda que tiene que ver con la crisis de representatividad. Hoy Massa aparece como el superministro, quien va a tratar de encauzar la situación. Pero ¿quién lo votó a Massa para que esté en ese lugar? Digamos, a Massa se lo votó para un cargo legislativo en el Congreso Nacional, y de repente pareciese que tuviese más poder que el presidente y que la vicepresidenta. Entonces, desde ese lugar nosotros venimos cuestionando el hecho de la participación del pueblo. ¿Quién le pidió opinión al pueblo respecto de la injerencia o no de Massa en ese lugar, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario abierto, pero bueno, creemos que lo fundamental también es poder visibilizar y dar lugar a que se escuche la voz de los trabajadores, que son los que todos los días le ponen el cuerpo, el lomo, su tiempo, su trabajo, su dinero, a seguir sosteniendo de alguna manera a sus familias, y en ese sentido poder poner en agenda sus verdaderas necesidades nos parece que es fundamental, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo están viendo, y aprovecho también para hablar un poco más de política, digo, para consultarte respecto de los procesos de internas que están, bueno, el Movimiento Popular Neuquino ha lanzado ya también en esa interna, bueno, la resolución de cómo sigue en los próximos meses en el plano de gobierno también, ¿no? Ya, y esa diferenciación con el gobierno nacional que viene obrando desde los últimos meses. ¿Qué análisis hacen de esa coyuntura? En realidad no es una coyuntura nueva, novedosa, ¿no? Al interior del partido de gobierno históricamente ha habido internas, lo que claramente, digamos, para nosotros no son parte de la vida política de ese partido, pero lo que vemos es que en definitiva tiene que ver con ver quién va a ser el mejor gerente para Vaca Muerta, en un contexto en donde se requieren de los dólares que salen permanentemente de nuestros recursos para seguir sosteniendo esta atadura que decía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, en ese marco están en una disputa interna respecto de definir quién va a ser el próximo gerente de Vaca Muerta para seguir explotando nuestros recursos por encima de los verdaderos problemas y necesidades de la comunidad, ¿no? Bien. Julieta, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes, un abrazo y que tengan una muy buena tarde. Igualmente.